Hola querida familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues bueno, en esta ocasión me ha tocado a mí compartir de lo que Dios ha estado hablando a mi vida. Y bueno, en estos días de reparto, un día entrando a la aplicación de la Biblia, me salió una pregunta en el Salmo 2 que dice, ¿por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Y yo me quedé pensando, digo, wow, ¿no? Y luego seguí leyendo y el contexto de este capítulo habla acerca que los gobernantes estaban en contra de Dios, ¿no? Y realmente mi enfoque no es en esto, sino mi enfoque es en la palabra plan. Y en transcurso de la semana yo he venido preguntándole a Dios cuál es tu plan para con mi vida. Quiero que me muestres. Yo sé que los planes de Dios no son de mal, sino de bien, y que Dios es un Dios que siempre va a tener un plan perfecto para con nuestras vidas. Pero yo le he estado preguntando a Dios en este tiempo cuál es el plan para con mi vida, ¿no? Pero no me había puesto a pensar cuál era mi plan y que si en mi plan está la voluntad de Dios. Y bueno, quiero contarles un milagro que Dios hizo en mi vida en transcurso de este día. Yo creo que muchos de vosotros sabéis que fui a México y bueno, y también uno de los propósitos de ir a México era ver a mi madre y tramitar un documento. Pues realmente cuando yo venía a uno de los viajes de Madrid, yo sentí que mi tiempo era ir a México. Pero yo sé que hubo un poco de negligencia de Ana entre todo esto. Cuando yo fui al lugar donde yo tenía que tramitar la documentación me fue negada por falta de un documento. Y yo me puse muy mal, muy enojada, muy a decir, yo ya no quiero seguir con todo esto, lo dejo, bla, bla. Pues bueno, tuve que volver a España sin el documento y tengo que volverlo a hacer. Pero ustedes saben que ahora para todas las citas tienen que esperar, tiene que ser por internet y me ha dado mucho problema este documento. Y resulta que yo estoy trabajando de noche cuidando a una chica. En transcurso del día estoy en el reparto de alimentos y ando corriendo de un lugar a otro. Y bueno, y tomé la decisión de hacer un viaje express para la cita. Así que, pues bueno, vengo a mi casa del trabajo y tomé la decisión de no tomar café. Pero yo, entre los movimientos en todo esto, yo pienso que fue cuando yo venía pensando, yo digo, los tickets, ¿se lo habré metido o no? Yo pienso que ahí fue donde yo saqué la carpeta de los documentos que yo tenía que llevar a la embajada. Y en eso cuando yo vi los boletos, estaban en medio de mi pasaporte y lo metí a la mochila y me fui. Pero el tren hacemos una escala en Antequera. Y Antequera, al sacar mi bote de agua, veo que la carpeta no va. Y yo me puse fatal. Me puse a hacer y yo digo, es que sentía que me volvía loca, porque digo, es que por otra negligencia mía, ¿cómo es posible que voy a hacer a Madrid sin documentos? ¿Cómo voy a hacerle? Y bueno, y me puse a llorar. Y ya que me calmé, después de que lloré, me puse a pensar y yo digo, ¿qué hago? Y había un angelito en Madrid que me ayudó a imprimir los documentos, gracias a Dios que los llevaba escaneado. Pero el problema aquí era no solo el tenerlos, sino que mi embajada me pedía los originales para hacer la carta. Y yo digo, Señor, solamente tú puedes hacer un milagro. Y gracias a Dios la carta fue hecha, ¿no? Pero en transcurso de mi regreso yo venía pensando, ¿qué planes Dios tiene para con mi vida? Que si la decisión de hacer la nacionalidad está entre sus planes o en el plan de Ana, ¿no? Y en esto yo venía pensando, y podemos ver que muchas veces tomamos muchos atajos para hacer la voluntad de Dios. Pero también recuerdo la vida de Nehemías. Nehemías era un hombre
muy diligente. Y fue un hombre que impulsó a otros a ser diligentes en cada circunstancia y en cada situación. Y una de ellas me encanta porque él presentó un plan delante del rey que iba a reconstruir los muros. Y puedo ver que él tenía un plan, pero en ese plan estaba Dios. Y puedo ver también el ejemplo de Abraham y Sara. Dios tenía un plan para con ellos, darles un hijo que iba a heredar todo lo que Abraham tenía. Pero Sara hizo su propio plan. Y también yo sé que Abraham allí fue tomar la decisión de decir, venga, vale, sí, yo sigo tu plan, ¿no? Porque si él se hubiera sentado y decir, ¿sabes qué, Sara? No, tenemos que esperar a Dios, ¿no? Pero no, los dos decidieron hacer su propio plan. Y ese plan no fue correcto y podemos ver hasta el día de hoy las consecuencias que hay entre la descendencia de Abraham y la descendencia de Isaac. Pero son decisiones, ¿no? Yo puedo ver la decisión de Saúl también. Cuando Saúl se le dio una orden de no hacerlo y Saúl decidió desobedecer. Pero entre todo esto, no hay plan que a Dios no se le escape, porque Dios tiene un plan para ti y para mí. Dios siempre va a construir, Dios tiene planes de bien y no de mal, pero de nosotros depende detenernos y escuchar si es la voluntad de Dios o no. Que claro que las cosas no van a ser fáciles, van a haber obstáculos en la vida, pero si tú tienes la seguridad y la confianza que Dios está en tu plan que tú has trazado, adelante. Porque podemos ver la vida de Nehemías. La vida de Nehemías no le fue fácil construir de nuevo los muros. Él pasó circunstancias, pero él se mantuvo sabiendo que Dios lo había mandado a reconstruir. Aunque la gente que estaba a su lado se estaba agotando y estaba sufriendo, por el cansancio o por tantas circunstancias, pero prosiguieron a la meta porque sabían que en ese plan estaba Dios. Y muchas veces en el Proverbio 16:9 dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero el Señor es el que determina nuestros pasos. No es malo hacer planes, es bueno, pero hacer nuestros propios planes y presentarlos delante de Dios y decirle, Señor, ¿este es tu plan para con mi vida? ¿Estoy caminando conforme a tu voluntad? Porque muchas veces tomamos decisiones en la vida y de decir, ¿sabes qué? No voy a ir a la iglesia hoy, mejor me voy a quedar viendo el video. Pero ¿estaba en los planes de Dios que tú te quedaras en casa? ¿Estaban los planes de Dios que tú te fueras de una ciudad a otra? ¿Está en los planes de Dios que tú te compres un coche? Aún hasta en las pequeñas cosas podemos ver esto, ¿no? Y para mí el de yo irme a Madrid es de decir, porque yo oré al Señor y le digo, mira Señor, es la última vez que intento hacer este documento, porque esta es la 5ª vez que intento hacer. Por un solo documento no he podido meter los documentos para la nacionalidad. Pero entre medio de esto, yo sé que fue mi negligencia. No fue Dios, fue mi negligencia. Dice, porque todo lo que tú hagas, ponlo en las manos del Señor. Y tus planes tendrán éxito. Y yo pude ver que en este tiempo, en este viaje, en este papel, en este proceso que yo hice, tuve éxito. Pero no fue por Ana, porque Ana tuvo una negligencia de dejarse los documentos originales en casa. Pero Dios me dio la victoria. Y aún en estas pequeñas cosas, porque imagínate invertir tiempo, dinero
en un viaje e ir y de vicio, porque yo decía, es que voy a ir a Madrid solo a darme la vuelta, ¿cómo es posible? Me he levantado a las 5 de la mañana, me he dormido a casi la 1 de la mañana, he dormido nada más 2 horas. ¿Vale la pena? Pero ahí es donde yo pude ver a Dios obrar en mi vida, aún en las pequeñas cosas. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en Vejer de la Frontera, sentada en una ocasión que fui con mi amiga Laura, el Señor, y veía las montañas, y se me vino un versículo de donde Dios me dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y fue cuando también se me vino a la mente cuando Dios prometió dar la tierra prometida al pueblo de Israel. Y yo veía las montañas verdes, verdes, verdes. Yo digo, yo creo que es tiempo de cosechar, ¿no? Y yo sé que los planes de Dios no solo son el darnos éxito en nuestros propios planes, sino el éxito que Dios quiere es de que siempre Él sea glorificado en cada circunstancia, en cada situación de nuestras vidas. Todo lo que tú hagas en tu vida, haz y ponlo delante de Dios. Todo, hasta en lo más mínimo de los detalles, y verás a Dios obrar en nuestras vidas. Y podemos ver en la vida de Jonás también. Jonás, Dios cambió de parecer en no destruir al pueblo, pero Jonás dice en 4:1, porque cuando yo estaba leyendo esto se me vino a la mente Jonás, ¿no? Jonás fue muy berrinchudo, fue de hacer berrinche, espero que entiendan esta palabra. Él era como, él se puso a hacer ese berrinche delante de Dios y dijo, Señor, pero ¿por qué tú has cambiado? O sea, se molestó y se enfureció porque Dios había cambiado de plan. Pero era un plan porque era Dios, un Dios de misericordia, un Dios de gran amor inagotable que tenía para ese pueblo, porque vio su corazón y vio que su corazón se arrepintió. Pero Jonás se enojó y se enfureció porque Dios había cambiado de plan. Pero realmente no es de que Dios haya cambiado de plan, sino que Dios estaba también probando el corazón de Jonás. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante las circunstancias? Y yo me preguntaba, ¿no? En el tiempo que yo estaba ahí en Antequera, me puse a llorar y a llorar. Y yo no era que fuera en contra de Dios, sino en contra de mí. Fue como decir, ay, Ana, qué negligente eres, cómo vas a hacer estas cosas, pero cómo te puede pasar. Y me empecé a cuestionar muchas cosas. Y me puse literalmente a zapatear y yo decía, pero ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Y fue cuando ya vino una tranquilidad a mi vida y yo decir, a ver, Ana, tranquilízate, piensa. Y en el transcurso de ese camino yo iba leyendo el libro del hermano Roberto Evans que se llama El Ayudador. Y ese libro me ayudó mucho en ese momento que yo iba orando al Señor y hablaba de que en los tiempos difíciles tenemos al ayudador, que es el Espíritu Santo. Y la verdad que yo decía, Espíritu Santo, eres el único que puede ayudarme en este tiempo. Espíritu Santo, eres el único que puede ayudarme. Espíritu Santo, ayúdame. Y yo creo que en cada paso que nosotros demos, a las chicas de Visión Global, dijeron una palabra ayer que íbamos caminando que decía, tú da el paso y Dios pondrá el suelo, ¿no? Y realmente yo creo que tenemos que estar siempre atentos. ¿Cuál es el plan de Dios para con nuestras vidas?
Porque algo que yo leía en el Salmos 33:11 dice, pero los planes del Señor se mantienen para siempre, su propósito nunca serán frustrados. El plan del Señor siempre se mantendrá firme y el propósito de Dios jamás será frustrado. Por más circunstancias que tú puedas tener, pero si tú sabes que estás caminando en los planes de Dios, tú sigue caminando y sigue dando esos pasos firmes, que Dios va a ir poniendo ese suelo y que los planes y el propósito de Dios jamás serán frustrados por nada. Por las circunstancias, como mi negligencia que yo tuve, no fue frustrado su plan de Dios. Aprendí, porque yo digo que aún en las pequeñas cosas Dios se manifiesta. Y nada. Así que el plan de Dios consiste en que siempre Él sea glorificado en nuestras vidas. Siempre ese es el plan de Dios, en que Él diga, Señora, para ti es la gloria y la honra. Para ti, porque tu propósito se cumplirá y no hay nada que sea frustrado. Aún recuerdo que, imagínate, Satanás pudo haber impedido cuando Cristo iba a ir a la cruz y a morir por ti y por mí. Y que le dijo, mira, yo te doy todo lo que tú ves aquí es para ti, pero arrodíllate. Pero Jesús le dijo, no. Y él determinó, y Jesús aún mismo, estando en la cruz, el que estaba a su lado le dijo, si tú eres el Dios, bájate de esa cruz. Pero realmente, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y él determinó hacer la voluntad de Dios y caminó en el plan de Dios. Sabía que iba a morir y murió por ti y por mí y resucitó al tercer día por amor a nosotros. Y yo sé que a Dios no se le escapa nada de la mano, porque Dios es soberano y Dios es fiel. Y yo sé que, aunque sea esta pequeña palabra que puedo compartirte el día de hoy, quiero que sepas que Dios tiene ese plan para tu vida y que es perfecto y agradable. Solo es cuestión de detenernos y preguntarle a Dios cuál es el plan. O si tú tienes un plan, preséntaselo a Dios y dile, Señor, este es mi plan. ¿Tú estás en ello? ¿Tú me vas a bendecir? Porque sabes que los planes de Dios son perfectos. Pero si nosotros todo lo que está en nuestras manos y lo presentamos delante de Dios, los planes tendrán éxito si lo presentamos delante de Dios. Y Dios abrirá puertas o cerrará puertas en todos los planes que tengamos. Y recordemos que Dios siempre es un Dios de amor, que nos abraza y nos cuida, tanto en eso que nos cierra puertas y nos abre por otro lado. Recuerda que Dios siempre tiene ese plan de vida y vida eterna para con nosotros. El plan de Dios consiste en que seamos herederos y coherederos de la gloria de Dios en nuestras vidas. Ese es el plan de Dios. Que nosotros lleguemos ante Él y ante su presencia y decir, Señor, aquí estamos. Y bueno, queridos amigos, espero que esto sea de bendición para sus vidas. Es lo que Dios me ha enseñado en transcurso de esta semana. Que confiemos, que oremos y preguntemos si ese es el plan de Dios o cuál es el plan de Dios que tiene para con nuestras vidas. Y que el Señor les bendiga y que tengan una excelente semana. Un abrazo, bendiciones.